continuamos con la segunda parte de Vimos su gloria, y ya hemos dicho que estamos viendo un examen más detenido de Mateo capítulo 17, los versos 1 al 8, que tratan precisamente acerca de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Esto está compaginado con Marcos capítulo 9, versos 2 al 8, y Lucas capítulo 9, versos 28 hasta el 36. En la clase última dimos ya una nota introductoria, hicimos referencia al suceso y comenzamos a ver el propósito. Cuando hablamos del propósito, nos hicimos la interrogante de cuál fue el propósito de la transfiguración, y mencioné que hay 4 posibles motivos para que ocurriera este evento fuera de lo común. Vimos ya uno de esos propósitos, que se refiere a culminar su humanidad. Ahora en esta clase vamos a ver los otros 3 propósitos acerca de la transfiguración. Y vamos a seguir que un segundo propósito de la transfiguración fue el confirmar su éxodo. Lucas escribió en el verso 32 del capítulo 9, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. O sea que Lucas deseaba que entendiéramos que Pedro, Jacobo y Juan no estaban soñando, sino que se hallaban totalmente despiertos cuando la apariencia de Jesús los deslumbró. No era ni mucho menos una visión, era una realidad lo que vieron de nuestro Señor. Pronto hubo más eventos que les asombraron. Ahí mismo en Lucas capítulo 9, verso 30, dice: y he aquí 2 varones que hablaban con Cristo, los cuales eran Moisés y Elías. Ahora la interrogante que viene a la mente es: ¿cómo es que supieron Pedro y los demás cómo eran Moisés y Elías? Puede ser que recibieran iluminación divina, puede ser que oyeran a Jesús llamarle por sus nombres. El texto no lo dice. Es interesante notar que aún después de la muerte, Moisés seguía y Elías seguían siendo Elías, seguían siendo Moisés, y que en alguna medida, según eran reconocibles. Esto nos ayuda a responder una pregunta muy frecuente. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Nos conoceremos en el cielo? Y la respuesta bíblica es que sí. La respuesta bíblica es que sí, nos vamos a conocer en el cielo. Entonces, Moisés y Elías eran 2 de los más grandes héroes de la fe judía. Y miren, para ello vamos a consultar en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en los versos 23, vamos a leer hasta el 29. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey.
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Si vamos también a Santiago en el capítulo 5 y el verso 17, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, nosotros podemos ver que Pedro, Jacobo y Juan pudieron haber escuchado historias acerca de ellos estando en el regazo de sus padres. También habrían oído a los rabinos alabar sus nombres. Ya sabemos que Moisés fue el gran dador de la ley, y Elías fue el que llamó a la gente a volver a la ley. Entonces no se nos dice por qué fue que a estos dos se les concedió el privilegio junto al Señor en ese monte de la transfiguración. Tal vez se debió a que ambos estaban relacionados con el Mesías en las profecías antiguo-testamentarias. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 15. Ahí se estaba hablando de ese profeta que iba a levantar el Señor. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Ve? También podemos hacer referencia no solo a este texto, sino vamos a Malaquías capítulo 4, los versos 5 y 6. Malaquías, siendo en el orden como está en la Biblia, el último libro que tenemos del Antiguo Testamento. Entonces leamos ahí en Malaquías capítulo 4, los versos 5 y 6. Dice: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, nosotros podemos ver en cuanto a esta situación, muchos suponen que la razón por la que estos dos fueron elegidos es que Moisés representaba la ley, mientras que Elías representaba a los profetas. Entonces, podemos decir que eran dos de los grandes testimonios de la deidad de Jesús. Se han insinuado otros posibles nexos con la vida de Jesús. Los tres tuvieron significativas experiencias cumbres, y el fin de la vida de los tres fue inusual. Por ejemplo, si vamos a ver la situación de Moisés en Deuteronomio capítulo 34,
4 y el versículo 6. Noten lo que dice acá. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Noten también lo que tenemos tocante a Elías en el segundo libro de Reyes, capítulo 2 y el versículo 11. Miren lo que dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que Jesús, Moisés y Elías tenían mucho en común. Así que había muchos temas sobre los cuales a lo mejor ellos podrían haber hablado. A Moisés no se le había permitido, por ejemplo, entrar en la tierra de promisión. Recordemos esto en Números capítulo 20 y el versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y el caso de Elías, hacía siglos que Elías había andado sobre las verdes llanuras de Galilea, y es bien probable que se habrían dado gusto hablando con Jesús, a lo mejor acerca de sus viajes por esas regiones. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que los tres habían conocido las dificultades que conlleva la responsabilidad de liderazgo, y que por lo tanto podrían haber comentado sobre a lo mejor lo agotador que es tratar de comunicar aún las verdades más básicas. Bueno, de haberse dado tal conversación, podemos imaginarnos cómo pudo haberse desarrollado. A lo mejor el Señor Jesús dijo: bueno, déjenme contarles sobre mis discípulos con sus problemas que tienen de aprendizaje. Les cuesta aprender. Y Moisés a lo mejor había dicho: bueno, permítame contarles sobre la terquedad de los israelitas. Él había lidiado con ese problema de la terquedad de los israelitas. Y en el caso de Elías, pudo haber dicho: bueno, eso no es nada, déjenme que les cuente acerca de Acab y de Jezabel. O sea, cada uno pues en su función y en lo que le había tocado intervenir y ser parte de esos momentos históricos, de esa situación. Sin embargo, podemos decir que la conversación no giró alrededor de estos temas, ni alrededor de temas parecidos, por decirlo así. Según Lucas, ellos hablaban de su partida. Hay una versión, la versión del rey Jaime, en el idioma inglés, que en lugar de usar la palabra partida, usa la palabra deceso. O sea, ellos hablaban de su deceso. ¿Ve? Entonces, hablaban de su partida o de su deceso que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La palabra griega que se traduce por partida, hermanos, es la misma que se traduce por éxodo. O sea, cuando hablamos de éxodo, también el apóstol Pedro usó esta misma palabra para referirse a su propia muerte. Miren en 2 Pedro, capítulo
1 y el versículo 15 dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, hermanos, vemos que Éxodo es una palabra compuesta que combina la palabra griega para camino o vía. Se usa para camino o vía con la preposición fuera, es decir, Éxodo literalmente significa la vía que lleva afuera. Eso es lo que significa Éxodo, la vía que lleva fuera. Entonces, relaciones o haciendo esta relación con el éxodo de Egipto, cuando los hijos de Israel dejaron este país para ir a la tierra de promisión, en Lucas capítulo 9, por ejemplo, la palabra éxodo, hermanos, abarca la muerte, la resurrección, como también la ascensión del Señor. Esta palabra pues describe gráficamente que Cristo partiría de esta vida y por último de este mundo. Esta es la realidad que se iba a dar en él. Entonces, haciéndonos esta interrogante, ¿por qué supone usted que el tema de la inminente crucifixión de Jesús ocupa las mentes de Moisés y de Elías? ¿Por qué usted puede pensar o suponer sobre esta situación? Bueno, ellos pudieron haber tenido un interés relacionado con su ocupación, o sea, los años que ellos dedicaron a su labor apuntaron precisamente a este evento. Y vemos que el propósito de la ley dada por Moisés era llevar a la gente a Cristo. Miren, vámonos a las cartas del apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 3 y el versículo 16. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Más adelante, verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Más adelante, versos 24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces nosotros podemos ver pues que Elías, en la situación que aquí se nos describe, hermanos, tiene una función precisamente muy importante, lo que aquí se está dando. Elías había sido uno de los profetas que trabajaron para preparar a un pueblo por medio del cual precisamente pudiera venir el Mesías, un pueblo por medio del cual pudiera venir el Mesías, Cristo, pues el Mesías, de conformidad con los profetas. Cuando ese Mesías, Cristo, viniera, él había de morir por el pueblo. Miren, vamos a Isaías capítulo 53, leamos los versos 4 hasta el 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sin embargo, fíjense bien que, habiendo mencionado todos estos aspectos, lo más probable es que Moisés y Elías tuvieran una razón más personal para interesarse por la muerte del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, no podían ir al cielo al menos que Él muriera por los pecados de ellos. Ellos entendieron eso. Era necesario que el Señor Jesucristo muriera precisamente por los pecados de ellos. El Antiguo Testamento habla de personas que eran perdonadas, pero este era un perdón provisional que anticipaba el máximo sacrificio del Señor Jesucristo. Una ilustración que se usa a veces es precisamente la del buen samaritano, que la conocemos la mayoría de los presentes. El buen samaritano dio dinero al mesonero y le dijo que cuidara al herido. Incluso le dijo que cuando volviera, pues si había gastado más, que se lo iba a restaurar. Cuídame al herido y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. Lucas capítulo 10, versículo 35. Cuando el herido se recuperó y se disponía a salir, si hubiera preguntado cuánto debía, el dueño de la posada habría dicho algo, a lo mejor le hubiera dicho, bueno, usted no tiene por qué preocuparse, no hay por qué preocuparse, la cuenta está saldada como anticipo del regreso del samaritano para terminar de pagarla. Entonces aquí vemos una situación, hermanos, completamente semejante. El autor de la epístola a los Hebreos dijo, miren, vamos a Hebreos capítulo 9 y el versículo 15. Hablando de Jesús, él dice ahí que es mediador de un nuevo pacto, o sea, el Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, o sea, el Antiguo Testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esto lo tenemos en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Se habla de que cuando comenzó la restauración de la iglesia, más o menos en el siglo XVII y XVIII, se hablaba mucho pues de que la sangre de nuestro Señor Jesucristo tanto fluyó para adelante como para hacia atrás, y así es. La sangre de nuestro Señor Jesucristo va a ser siempre efectiva, tanto para los que han sido fieles y que ya murieron, como para los que continuamos viviendo y somos fieles, y para los que todavía vengan al reino de nuestro Señor y continúen siendo fieles a nuestro Señor mientras Él no venga por segunda vez. Entonces Moisés y Elías tenían por lo tanto un interés personal pues en la muerte del Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan, hicimos notar que Jesús podía haber regresado al cielo y que Él podía haber hecho
haberlo hecho justo en la condición en que él se encontraba. Sin embargo, de haberlo hecho, no habría habido en el cielo ningún otro que hubiera habitado en un cuerpo humano. O sea, era necesaria la obra que el Señor Jesucristo estaba desempeñando. En otras palabras, debía morir para que Moisés fuera al cielo, tenía que morir para que Elías pudiera también ir al cielo. El Señor Jesucristo, hermanos, tenía que morir para que nosotros podamos ir al cielo. Esta conversación fue, por lo tanto, de suma importancia para estos dos ilustres personajes antiguos testamentarios. ¿Ves? Y más adelante vamos a ver aspectos que son bien interesantes en esta lección, o sea, en esta misma mensaje que estoy transmitiendo. El diálogo también fue importante para el Señor. ¿Por qué? Bueno, sus discípulos habían tratado de disuadirle de ir a la cruz. O sea, sus discípulos habían tratado de que no fuera a la muerte de cruz. No hay duda de que Moisés y Elías le animaron a no permitir que nada le impidiera cumplir el plan de Dios para la salvación de la humanidad. De esta forma, la transfiguración no solo culminó el pasado, sino que también ayudó a preparar a Jesús para el futuro, o sea, lo ayudó a preparar pues para la crucifixión, hermano. Lo ayudó a preparar para la crucifixión. Por eso decimos, hermanos, que el segundo propósito de la crucifixión fue precisamente confirmar su éxodo. Espero que vayamos entendiendo, así como el primero que vimos, que fue el de culminar su humanidad. Pero ahora veamos, hermanos, el tercer propósito de esta transfiguración. Y ese tercer propósito fue definir su autoridad. ¿Por qué decimos que fue el de definir su autoridad? Además de los anteriores dos propósitos primordiales, deben mencionarse estas otras dos razones. Ahora pasamos a esta tercera para la transfiguración, y es que el Señor se definió la autoridad de Cristo en esta ocasión, y lo voy a explicar. Ustedes se dan cuenta que los discípulos se alarmaron por lo que vieron. Ahí lo dice en Marcos capítulo 9, versículo 6. Pero estuviera temeroso o no, siempre se podía contar con Pedro para decir algo. Muchas veces nosotros nos podemos identificar con Pedro. La gente a menudo, y yo creo que todos hemos pasado por esto, que hablamos sin pensar, hablamos sin atravesar nuestros pensamientos por el corazón, ni la mente mucho menos, sino solo por el hecho de tener la facilidad de hablar. Entonces, la gente pues a menudo habla sin pensar cuidadosamente lo que dicen. Es lo que nosotros fácilmente, yo creo que aquí, hablando de todos nosotros como adultos, ¿cuántas veces no hemos metido la pata y nos arrepentimos y pedimos perdón, pedimos disculpas, dependiendo de la gravedad de esa situación? Entonces, esto fue lo que se le ocurrió decir Señor, al apóstol, a Pedro, ¿verdad? Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, y
más adelante yo les voy a explicar. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahí lo dice en el verso 4. Marcos dijo que Pedro no sabía qué responder, mientras que Lucas consigna que habló no sabiendo lo que decía. Imaginen lo que dice Lucas, no sabiendo lo que decía, verso 33 del capítulo 9 de Lucas. Entonces, Pedro no sabía qué decir, y después que lo dijo, no sabía lo que había dicho, hermano. Muchas veces esto es lo que nos sucede a nosotros, que decimos algo porque tenemos una boca, una lengua, dientes para vocalizar y soltamos la lengua, ¿ve? Soltamos nuestra habla, pero después no sabemos lo que hemos dicho, no entendemos lo que hemos dicho y nos damos cuenta del error cometido y no hubiéramos querido haber dicho lo que dijimos. Hermanos, Pedro no sabía lo que estaba diciendo cuando especificó el lugar. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos aquí 3 enramadas. En otras palabras, esto es lo que el apóstol le estaba diciendo a Jesús. Le estaba diciendo en estas palabras, miren, luces como el Mesías, exactamente como el Mesías que yo había imaginado, el Mesías del cual me habla las escrituras antiguo-testamentarias, el Mesías del cual se ha venido hablando desde hace muchos siglos, luces como él. ¿Ve? Así que olvídate de ir a Jerusalén. Cuando le estaba diciendo es bueno que hagamos estas 3 enramadas, olvídate de ir a Jerusalén donde te aguarda la muerte. Quedémonos aquí sobre el monte donde tú estás rodeado de gloria. Esto es lo que le estaba diciendo, hermano. ¿Ves? No entendía Pedro que si Cristo se hubiera quedado ahí, no habría muerto por nuestros pecados. No entendía, hermano. Miren lo que dice en 1 Corintios, en el capítulo 15 y el versículo 3. Esto no lo entendía en ese momento Pedro. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces no entendía que si Cristo se hubiera quedado ahí, no habría muerto por nuestros pecados y todos, hermanos, estaríamos perdidos. Todos estaríamos perdidos. Miren lo que dice en Hebreos en el capítulo 9 y el versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí se está refiriendo, hermanos, no al derramamiento de la sangre de los machos cabrillos, se está dando una comparación. Lo que está diciendo es que sin el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo no hubiera habido perdón. No hubiera habido perdón. Entonces, hermanos, además, Pedro no sabía qué estaba diciendo cuando propuso que se hicieran, por decir así, hermanos, unos toscos refugios. Cuando me refiero a esto, la palabra griega que se traduce por enramadas se refiere a las estructuras temporales parecidas a las que los judíos construían
como parte de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. ¿Se acuerdan que el domingo recién pasado vimos la celebración de la fiesta de los tabernáculos que duraba 7 días y que los judíos se iban y se instalaban en tornos, en ramadas o construcciones artesanales para estar celebrando esos 7 días en la fiesta de los tabernáculos, que celebraban 2 cosas: la fiesta de la cosecha, que era abundante, presentaban lo mejor de la cosecha y recordaban la salida de Egipto. Es una fiesta verdaderamente muy, muy grande. Entonces, hermanos, si hablamos trasladando esto, hermanos, a nuestro lenguaje, Pedro le estaba diciendo al Señor, te vamos a hacer unas champas, pues, para entenderlo en el lenguaje nuestro, en el lenguaje salvadoreño. Te vamos a hacer unas champas, o te vamos a hacer unos ranchos. En nuestro lenguaje salvadoreño, un rancho es un rancho de paja, es una construcción campesina de lo más sencillo que pueda haber. No el concepto de rancho para los mexicanos, que cuando hablan de rancho hablan de una construcción verdaderamente en condiciones lujosas. ¿Ven? No, ahí le estaban diciendo al Señor, te vamos a hacer unas champas o te vamos a hacer unos ranchos. ¿Ven? Hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En vista de que no faltaba mucho para la fiesta de los tabernáculos, que el apóstol Juan lo menciona en el capítulo 2 del capítulo 7, se cree que Pedro estaba proponiendo celebrar esa fiesta sobre el monte en vez de ir a Jerusalén. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Pedro no podía dejar que Moisés y Elías se fueran sin hacer un esfuerzo por retenerlos, aunque el mejor incentivo que podía ofrecer fuera construirles 3 enramadas o kioscos o champas o ranchos. ¿Ve? 3 enramadas hechas de ramas de árboles para que se alojaran ellos y Cristo Jesús. Imagínense, hermano, hermana, qué inútil sería esto. ¿Qué uso le hubieran dado estos seres espirituales a unas burdas champas, a unos burdos kioscos, a unos burdos ranchos? ¿Qué uso le hubieran dado, hermano? Particularmente Pedro no sabía lo que estaba diciendo cuando puso a Moisés y a Elías. Miren lo que les voy a decir: en pie de igualdad al Señor, en pie de igualdad al Señor. ¿Por qué? Porque fíjense, si le han puesto cuidado, que ni siquiera está categorizando que la champa del Señor Jesús sea un poco mejor que la de Elías, sea un poco mejor que la de Moisés, ni siquiera, sino hagamos 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. O sea, no se da cuenta que está poniendo a Jesús con el mismo, mejor dicho, que está poniendo a Moisés y Elías con el mismo poder de Jesús. Hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Muchos hermanos ahora en día cometen ese mismo error. A su parecer, Jesús es uno más entre muchos grandes maestros y líderes espirituales. Los miembros de algunas religiones orientales están bastante dispuestos a aceptar a Jesús, pero a aceptarlo como un líder espiritual entre muchos que rehúsan aceptarle como el verdadero Señor y Dios, el único Señor y Dios. Lamentablemente, muchos que se dicen ser cristianos están dispuestos a estar de acuerdo con tal manera de valorar a Jesús. Y yo le digo, comparemos esto con la situación espiritual de donde cada uno de nosotros vivimos. Bueno, para muchos hermanos les encantaría construir múltiples tabernáculos para honrar a Jesús, al igual que se honra a Mahoma, al igual que se honra a Buda, siendo realmente el islamismo una religión tan perversa, una religión que causa muerte a tantas personas porque la gente que no cree como ellos, que no cree en su Dios que han creado, pues simplemente la asesinan, y así a otros por el estilo. Por eso es que necesitan oír la respuesta de Dios a la propuesta de Pedro. Miren lo que dice el verso 5 de Mateo capítulo 17. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: oigan, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Las palabras de Dios, del Padre Celestial, hermanos, constituían una identificación divina. ¿Por qué? Él dice: este es mi Hijo amado. Indicaban también una aprobación divina. ¿Por qué? Porque Él dice: en quien tengo complacencia. Y también contenían un mandato divino. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial dice: a él oír, a él oír. En otras palabras, les está diciendo: no oigan a Moisés, no le hagan caso a Elías, solo oigan a Jesús. Eso es lo que les está diciendo, hermano. Solo oigan a Jesús. La ley estaba en proceso en ese tiempo de ser reemplazada por el nuevo pacto de Jesús. Vamos a Colosenses capítulo 2 y el versículo 14. Noten lo que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Ven? Luego vamos a Hebreos capítulo 9, los versos 16 y 17. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver claramente, pues, que precisamente el Señor dice: escuchen a mi hijo. Él dice, en Hebreos capítulo 1, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, no por Moisés, no por Elías, hermanos, en ningún momento. Hoy podríamos añadir
no oigan a ninguno que se haga llamar vocero especial de Dios. El Papa, que dice que es el vocero de Dios, cuidadito, hermano, con lo que dice la palabra de Dios. Oigan aquí, este es mi Hijo amado, a él oír. ¿Por qué vamos a oír a una persona que el Señor, el Padre Eterno, no le dio esa función? No se puede, hermano. Y el último aspecto y propósito que tuvo la transfiguración fue precisamente preparar a sus apóstoles. La palabra de Dios que se recoge aquí en Mateo capítulo 17, verso 5, estas palabras debieron de haber tenido un significado especial para los apóstoles. Ellos habían estado resistiéndose a aceptar el anuncio de Cristo acerca de su inminente muerte. No querían aceptar ese anuncio que Él mismo se los dio. Y en el contexto esto es lo que las palabras de Dios para Pedro significaban. Bueno, oigan a Jesús aun cuando no entiendan, aun cuando no